Hubo 4 empresas encargadas de la limpieza. Llevaron el acero a un vertedero de Staten Island y enseguida fue cortado y enviado a lugares como Corea, China e India, donde fue fundido rápidamente. Es la mayor destrucción de pruebas de una escena del crimen de la historia. No sé cuánta gente dentro de los gobiernos tiene dudas. Creo que los servicios secretos lo saben muy bien. Tienen profesionales que saben que esto no pudo ocurrir tal y como la administración estadounidense se lo está contando al público. Hay expertos que aceptarían disentir. Pero mantener esto y llevarlo a un nivel operativo es muy difícil para los gobiernos, porque la administración estadounidense está luchando con todas sus fuerzas contra cualquiera que ponga en duda su versión de los hechos. Podemos darnos cuenta de que se está dando forma a la historia para que sea coherente consigo misma. No necesariamente coherente con los hechos o con los testimonios previos. Basta con que sea coherente internamente para que se convierta en el nuevo mito que los estadounidenses y el resto del mundo crean acerca del 11S. De hecho, aún no sabemos lo que ocurrió aquel día. No sabemos quién estuvo detrás de aquello. Y eso afecta gravemente a nuestra comprensión de lo que está pasando hoy en el mundo. El uso de teoría de la conspiración como algo despectivo, casi como un epíteto, es algo que los propagandistas han perfeccionado a lo largo de las décadas. Y es una herramienta muy útil para eliminar las disensiones elocuentes, otros puntos de vista y la información que podría resultar incómoda para una agenda política. Yo creo que forma parte de la cultura política. Está arraigado dentro de nosotros. La idea de que nuestros líderes pudieran cometer atrocidades contra nuestros propios civiles es tan moralmente horrible, aterradora, que no le podemos dar crédito. Y creo que eso se remonta al modo en que nuestra cultura se ha desarrollado a lo largo de los años. La idea de que la civilización occidental tiene arraigadas ciertas categorías morales que nos impiden llevar a cabo determinado tipo de actos. La gente no quiere creer que ocurrió, pero debemos recordar la historia. Los alemanes no creían lo que estaba ocurriendo en los años 30 y 40. Los judíos no creían lo que estaba ocurriendo por toda Europa. La gente de Estados Unidos no quería aceptar lo que estaba ocurriendo entonces. Deberíamos recordar la historia y darnos cuenta de que este tipo de hechos han sucedido y de que más vale que tomemos medidas antes de que sea demasiado tarde. Mucha gente de los movimientos contra la guerra no quieren tener nada que ver con el 11S. Pues bien, damas y caballeros, despierten. Si no tuvieran el 11S, no tendrían las guerras de Afganistán e Irak. Yo creo que el principal objetivo de la administración Bush está desglosado o explicado en el proyecto para el nuevo siglo estadounidense. Debemos luchar contra al menos 60 estados que dan refugio a terroristas. La mayoría de ellos cerca de donde se encuentra el petróleo o el gas. Y para conseguir apoyos para esta guerra, es necesario tener este nuevo terrorismo internacional. Gran parte de los planes de la guerra contra el terror son anteriores al 11S. Y puede verse hasta qué punto llegaba la desesperación de los líderes gubernamentales de Occidente, no solo de Estados Unidos, en lo que se refiere a la inminente crisis planteada por el cenit del petróleo. Hay varios estudios que demuestran que eran conscientes hace tiempo de la crisis del cenit del petróleo. La idea era reforzar la política exterior estadounidense con la política energética y combinar las dos. Y menciona Oriente Medio, menciona el Golfo Pérsico y menciona Irak. No se trata tanto de una guerra contra el terrorismo, es una guerra para garantizar el control de la distribución. Y en ese sentido no hay ninguna diferencia en absoluto con los movimientos de Rockefeller para controlar la industria petrolera norteamericana a finales del siglo XIX.
que no fueron tanto unos movimientos para controlar la extracción de petróleo. El genio de Rockefeller estuvo en ver que si controlabas la distribución, controlabas la industria. Y esto mismo sigue siendo cierto hoy en día, extrapolado al mercado global. Y la ventaja de un dominio estadounidense sobre Irak es, en primer lugar, que se obtiene un control físico del segundo mayor depósito de petróleo que queda. Y en segundo lugar, si algo ocurre en Arabia Saudí, estás a la vuelta de la esquina. Y si tienen una serie de bases estadounidenses en Irak, que es lo que creo que ocurrirá, tendrán el control de Oriente Medio, y eso es de lo que se trata. Creo que para hacer eso, para expandir su poder, para explicarle al mundo algo más aceptable que el hecho de que querían controlar el resto del petróleo que queda, los estadounidenses necesitaban algún tipo de fachada, algún tipo de explicación, algo racional. Y para eso necesitaban un nuevo enemigo tras la caída de la Rusia soviética con el derrumbamiento del muro de Berlín en 1989. Y convenientemente, la amenaza islámica se convirtió en ese nuevo enemigo. Pero la pregunta que hay que hacerse es, mirando atrás, ¿cuánta de esa gente fue financiada o entrenada por la CIA o el MI6 en el pasado? O incluso actualmente. ¿Y hasta qué punto las acciones de los británicos y los estadounidenses en Oriente Medio han creado las circunstancias para que la gente se involucrara en esas organizaciones? Es un choque de civilizaciones. Este fue un tema que se planteó a comienzos de los 90. Sam Huntington nos dijo que debíamos tener enemigos nuevos. De lo contrario, las sociedades occidentales no serían capaces de ir en cabeza. Así que esta es la idea que subyace detrás de todo esto. Yo no creo en Osama Bin Laden, no creo en Al-Qaeda. Creo que todo esto ha sido creado por las continuas tramas de los servicios de inteligencia y propaganda. La noción de la guerra estadounidense contra el terrorismo es sencillamente un fraude. No hay ninguna guerra contra el terrorismo. Los angloamericanos apoyan a los terroristas cuando y donde les conviene, desde Chechenia a Cuba u otras partes del mundo. La mayor parte de la investigación de mi libro, La guerra contra la verdad, tiene que ver con el papel de Al-Qaeda como instrumento de operaciones occidentales encubiertas. Y en mi opinión esto socava fundamentalmente todo el concepto de la guerra contra el terror, toda la visión que nos han dado del 11S y de lo que ocurrió. Porque si Al-Qaeda es un instrumento de operaciones secretas en lugar de un enemigo de Occidente, entonces la guerra contra el terror no existe. Esto es realmente el quid de la cuestión. Se trata de una estrategia típicamente británica. Seguramente les suena el nombre del brigadier general Sir Frank Kitson. Era el oficial británico de operaciones en Kenia en la época del Mau Mau. Lo que Kitson vio, y que es algo que los comandantes saben desde hace siglos o milenios, es que si tienes una organización nacionalista clandestina y quieres desacreditarla, debes crear tu propia organización nacionalista clandestina paralela. Entonces los envías, deben tener el mismo nombre, deben tener una bandera falsa y haces que cometan atrocidades tremendas. Lógicamente la culpa recaerá sobre la organización original, relativamente benigna, que quedará desacreditada, será demonizada y tú conseguirás una ventaja política. Escribió un libro llamado Operaciones de baja intensidad. La técnica se conoce como técnica de antibanda o pseudobanda. Al-Qaeda es, en el sentido más amplio, una pseudobanda o antibanda creada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, Gran Bretaña e Israel. Es una antibanda contra los nacionalismos árabes normales. Cualquiera que tenga un plan positivo de reforma, independencia o desarrollo en cualquier lugar del mundo árabe será etiquetado como Al-Qaeda. La reducción al absurdo de esto es que después de que el presidente Chávez de Venezuela se lo hiciera pasar mal a Bush en varias conferencias y tomara medidas para socavar el dólar, está siendo acusado de ser un miembro de Al-Qaeda. Así que es evidente lo fácil que resulta demonizar a alguien una vez que se tiene una buena técnica de antibanda en marcha.